Vamos a empezar la ruta de las 1000 casbas de Marruecos. Recorreréis impresionantes carreteras, veréis infinitos palmerales y pasearéis entre las laberínticas calles de los Casar, algunos abandonados y solitarios y otros repletos de turista, pero en todos ellos el tiempo parece haberse detenido. Esta es una ruta muy popular que se hace en el sur de Marruecos. Normalmente se empieza en Marrakech porque está a unas 3 horas en coche más o menos. La podéis hacer por libre o la podéis hacer contratando un tour que incluya además alguna noche en el desierto de Merzouga. Empezamos por saber la diferencia entre un casar y una casba. Lo primero que tenéis que saber es que un casar es una antigua ciudad amurallada que comprende una serie de edificios en su interior, y una casba es uno de esos edificios que comprende, que sería más o menos como un antiguo palacete, castillo, fortificación con planta cuadrada y varios torreones que la rodean. Esta en la que estamos ahora mismo es una de las más populares de Marruecos, en la que se han grabado numerosas películas como Gladiator y series como Juego de Tronos. Aït Ben Haddou es uno de los casares más antiguos que datan del siglo XVII-XVIII, aunque mucho tiempo antes, desde el siglo XI, se conoce que hubo asentamientos aquí. Esto era un lugar de paso de los nómadas que venían haciendo algunas rutas del desierto hacia Marrakech para transporte de especias, oro y demás, y paraban. Al final se terminó formando una ciudad porque estos nómadas decidieron asentarse aquí y les venía muy bien pues a todas las caravanas de paso porque tenían hasta granero y demás. Al cambiar sus tiendas de lana por construcciones más sólidas, se protegían de los ataques enemigos y de las inclemencias del tiempo. Desde esta perspectiva vais a poder ver cómo se accede a Aït Ben Haddou. Hay como una especie de riachuelo, que ahora estamos en abril y todavía hay agua, pero si venís en verano pues lo encontraréis seco totalmente, y vais a encontrar 3 puentes. Un puente como tal, que es el puente nuevo, que es el del fondo de allá, que simplemente tendréis que caminar, o bien una especie de puentecitos hechos con sacos sobre el agua que podéis cruzar tranquilos, no perderéis el equilibrio y ya podréis acceder. A partir de ahí vais a encontrar 3 entradas en la misma muralla. De esas 3 entradas, solo en una podréis entrar de forma gratuita, que es la del centro. En las otras 2 os van a cobrar con la excusa de que hay que pasar por una casa. Dentro de la ciudad amurallada encontraréis algunos alojamientos, pero si venís con maletas un poco pesadas va a ser un poco complicado porque no se puede acceder en coche. Entonces lo mejor es quedarse en esta zona de aquí detrás, que veis que hay varias construcciones, son hoteles en la ciudad nueva. Nosotros nos hemos quedado justo ahí, tienen parking, lo dejáis ahí y ya cruzáis andando, que es 1 minuto. Estamos callejeando ahora por las callecitas del casar de Aït Ben Haddou, que por cierto su nombre proviene de la primera tribu que lo pobló, que se llamaba Haddou, y Ben significa hijos de. Aquí, aparte de perderse por las laberínticas calles, aunque es más fácil orientarse de lo que parece porque tenéis que seguir unas flechas que os irán indicando el sentido de la visita, podéis ver varias tiendecitas de artesanía y demás, y luego podréis entender un poquito la estructura de lo que era la ciudad. Había una parte pública donde tenía la escuela coránica, plazas y mezquita, y una parte privada donde estaban las casas y las casbas como tal, que son los palacetes. Algunas de las casas bereberes se pueden visitar por 10 dirhams, que serán al cambio 1 euro más o menos. Ya hemos llegado a la parte más alta de Aït Ben Haddou. Desde aquí vais a tener una panorámica muy bonita y vais a poder apreciar muy bien los diferentes puntos de los oasis que rodean a esta casba, este casar en medio del desierto. La verdad que el paisaje merece la pena. El esfuerzo tampoco es tanto, o sea, a lo mejor en unos 20 minutos con calma, parando a hacer fotos y tal, subís desde la parte más baja hasta la cima. Así que nada, calzado cómodo, agua, e intentad venir en los meses que no haga mucho calor, aunque estamos a mitad de abril y estamos con una ola de calor, así que no es garantía segura. Eso sí, en invierno hasta llega a nevar. Calculad unas 2 horas para visitar la ciudad con calma, tomar vuestras fotos e incluso tomaros algo en alguna de las terracitas con vistas. Y recordad que si decidís visitar Aït Ben Haddou por libre, vais a necesitar alquilar un coche, porque aunque hay un autobús que llega hasta aquí, os va a costar 5 horas más un taxi, así que no merece la pena venir en transporte público. La mayoría de la gente continúa su ruta de las 1000 casbas por Ouarzazate y luego hacia el Dades, el Todra y hasta llegar a Merzouga. Nosotros, como vamos a hacer una ruta circular, la hemos continuado al revés, por la zona del Valle del Dra, que es una zona mucho menos turística. Aquí vais a encontrar algunas casbas como esta que tengo detrás, que es la casba de Agd.
Bueno, en su mayor parte está bastante en ruinas, pero a lo largo de la ruta vamos a ir haciendo paradas en otras muy bonitas y bien conservadas y poco turísticas que sí que merece la pena conocer. En Tannugal, muy cerca de Agt, vais a encontrar el Casar de Skype. Era una antigua casba, pero la han restaurado y ahora es un hotel donde podéis visitar las diferentes estancias. La verdad que vale la pena la visita, son 20 dirhams por persona, pero vais a poder conocer cómo era el antiguo hammam, algunos de los patios interiores, está súper bien reconstruido todo y podréis también tomar algo en esa terraza que es muy agradable, tiene unas vistas muy bonitas al oasis que la rodea. La siguiente casba que vamos a visitar hoy es la casba Timidarte. Está en medio un poco de la nada, no hay un pueblo alrededor así ni nada más que 4 calles. Tiene una parte que se puede visitar libremente, que está bastante ruinosa, y luego otra que hay un hotel muy bonito donde os podéis alojar. Después de todo un día visitando varias casbas, continuamos la ruta hacia el desierto de Merzouga. Son 4 horas en coche, por lo que llegamos allí ya de noche. El desierto del Sáhara es el más grande de Marruecos y del mundo, con una extensión superior a 9 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de este desierto hay 2 zonas en Marruecos famosas por su precioso paisaje de dunas, Erchevi y Erchegaga. Las dunas de Erchevi se conocen popularmente como el desierto de Merzouga, que es el nombre del pueblo más cercano. Está situado a 560 kilómetros de Marrakech, unas 9 horas en coche, y a 460 kilómetros de Fez. Podréis llegar hasta allí en coche de alquiler o bien reservando una excursión desde cualquiera de las 2 ciudades. Quedaos en este vídeo porque os vamos a contar cómo es visitar el desierto de Merzouga. Vamos a empezar un tour por aquí porque esta zona se tiene que hacer guiada si no tenéis un 4x4 y mucha orientación, y hemos venido ahora al oasis de Hasselbib. Esta es la pronunciación. Aquí tengo el guía detrás que me dice que lo pronuncie bien y significa pozo blanco en español. Bueno, aquí hay unas canalizaciones de agua que han hecho con agua procedente de las dunas, es agua dulce, y la utilizan para sembrar diferentes cosas como por ejemplo el cilantro. También hay palmeras datileras, granadas, menta, un montón de cosas. Estamos ahora por el desierto de Merzouga, entre las dunas con el 4x4, y hemos llegado a Lala Merzouga, que es la duna más alta del desierto con unos 300 metros de alto más o menos. Si queréis subir hasta arriba podéis hacerlo en unos 30 minutos. Y lo llaman así porque Lala es como se le llama a las hermanas mayores. Entonces, como es la más grande, pues Lala Merzouga. Además, esta duna es un punto de referencia perfecto para ubicarse aquí en el desierto. Continuamos el tour visitando un poblado nómada. Aquí tienen diferentes partes, ¿no? Tienen sus tiendecitas donde comen, que es esta que hemos tomado un té. Luego tienen otra parte que es allí, pues donde tienen sus habitaciones, por así decirlo, donde duermen. Allí tienen un horno donde cocinan el cuscús y otras comidas. Y luego aquí tienen pues las ovejas que matan, ¿no? Que al final se comen. Que está como organizado en diferentes bloques, digamos que cada uno pertenece a una familia y permanecen el tiempo necesario hasta que se agotan aquí los recursos que necesitan. Otro de los puntos que se visitan en el desierto de Merzouga es esta mina abandonada de col. El col es lo que te pintas la rayita de los ojos, pues eso. Esto estaba explotado durante la época de la colonización francesa de esta parte de Marruecos, y aquí había un antiguo poblado donde habitaban los trabajadores. Ahora mismo el poblado está completamente abandonado, excepto algunas casas en las que aún habitan algunos militares. Jamlia es otro de los poblados que vais a encontrar en el desierto de Merzouga. A diferencia de otros, este no es un poblado nómada, sino un poblado establecido desde hace muchos años. Sus orígenes se remontan a la época de la esclavitud. Traían aquí a la gente de raza negra de África subsahariana y los traían como esclavos. Pero bueno, cuando se abolió la esclavitud, al final se terminaron estableciendo aquí en Jamlia y ahora pues tienen nacionalidad y todo marroquí y viven aquí. Y después de visitar el poblado de Jamlia, hemos venido a escuchar un poquito de música árabe.
2 noches en Merzouga. La primera la hemos pasado en un hotel a orillas del desierto, ya que llegamos de noche y preferíamos hacerlo así. Y esta segunda la vamos a pasar inmersos en el desierto en una burbuja con vistas panorámicas. Para llegar a la burbuja os tienen que recoger en un punto y luego cambiaros a un 4x4, a no ser que llevéis un 4x4 vosotros y sepáis orientaros por el desierto. Con lo cual lo que ellos proponen es hacer un tramo en dromedario de 1 hora más o menos y coincidiendo con ver el atardecer desde las dunas. Como nosotros no queremos fomentar el maltrato animal con actividades turísticas con animales, dijimos que no queríamos hacerlo del dromedario, así que nos han traído en 4x4 hasta estas dunas y nos han dejado aquí a los dos solos para ver el atardecer. Estamos aquí disfrutando del momento, aunque con un poco de aire, hay que decirlo, y nada, luego vendrán a recogernos y ya nos llevarán al campamento. Tenéis muchos tipos de campamentos, jaimas más sencillas y hoteles burbuja, que serían estos en los que hemos dormido nosotros. La verdad que es un capricho, hay de todos los precios, un poco más baratos, un poco más caro, intermedios, así de todo. Este que hemos elegido a nosotros nos ha gustado muchísimo, ahora os dejaremos escrito el nombre, y es una experiencia preciosa porque por la noche, como no hay contaminación lumínica, se ven un montón de estrellas. Además, pues van a tocar música típica árabe, la comida está súper bien también, así que os recomendamos pasar aquí una noche para despertaros con estas vistas rodeados de dunas. La mejor época para venir a Merzouga son los meses de abril y octubre, porque todavía hay bastantes horas de luz en ambos meses y las temperaturas son más suaves, pero esto del viento que veis aquí en el desierto es bastante frecuente, así que si os pilla un día de viento puede molestar bastante. Después de pasar 2 noches en el desierto de Merzouga, continuamos nuestra ruta de las Casbas. Hemos hecho una pequeña parada en Risani, una de las ciudades más pobladas y con mercado más grande de toda la zona. Aquí es muy famoso el mercado de los martes, los jueves y los domingos. Hoy es sábado, no nos ha podido cuadrar el día, pero igual hemos querido venir a ver su zoco porque también está bastante animado. Así que si pasáis por la zona es un buen sitio para comprar porque está mucho más económico que en otros lugares. De hecho, no hay nada de turistas. A un par de horas en coche desde Risani vais a encontrar otro de los casares que podéis visitar en esta ruta de las 1000 casbas. Se trata del casar El Corbat. Aquí tenemos el Museo del Oasis, que cuesta unos 20 dirhams por persona, y vais a ir pasando por diferentes salas donde encontraréis la explicación un poco de toda la cultura de los que habitan en esta parte de poblaciones que rodean el Atlas, tanto de su religión, hábitos de alimentación, qué instrumentos utilizan para labrar el campo, cómo se hacía antiguamente, cómo se hace ahora. Es bastante interesante la visita si queréis aprender un poquito sobre la historia y tradiciones de esta zona del país. Hemos venido a visitar las Gargantas del Todra. Es uno de los cañones rocosos más profundos del mundo. Se trata de un cañón ubicado en un estrecho valle entre montañas que la acción erosiva del río Todra, que discurre por las montañas del Atlas, ha ido formando a lo largo de millones de años. En algunos puntos sus paredes alcanzan los 10 metros de altura y los 33 metros de ancho, creando un estrecho desfiladero que impresiona bastante. Para visitarlo podéis llegar en coche hasta su aparcamiento. Una vez allí podréis recorrer a pie los 300 metros que transcurren por las inmensas paredes de roca que el río ha separado en dos. Es un paseo de unos 20 minutos ida y vuelta. Podéis caminar junto al riachuelo e incluso daros un baño si vais en verano y el caudal del agua lo permite. Si os apetece hacer una ruta de senderismo, podéis hacer una ruta circular de unas 4 horas y unos 10 kilómetros para llegar hasta la cima. No hay duda que las Gargantas del Todra son impresionantes, pero la cantidad de turistas, coches, autobuses y vendedores ambulantes le restan muchísimo encanto al lugar. De camino hacia el valle del Todra encontraréis el palmeral de Tingir. Este extenso palmeral es de un verde intenso, mucho más que otras zonas que habréis visto por esta parte del país, y además hay unas escaleritas allá al fondo donde se puede bajar si queréis pasear por la parte de abajo, aunque lo más interesante de todo es ir parando para contemplar las vistas desde los diferentes miradores de la carretera. La Garganta del Dades es uno de los paisajes más impresionantes de Marruecos. Se trata de una espectacular formación rocosa que el río Dades ha moldeado tras miles de años de erosión, dando lugar a vertiginosos desfiladeros entre las montañas rojizas del Alto Atlas. Se extienden desde la localidad de Boulmalne hasta la localidad de Semrir. Desde este punto, que es Tisdrine, ese es el que tendréis que marcar en el Google Maps para llegar al mirador, vais a poder
observar la carretera serpenteante que discurre entre las montañas. Llegar aquí desde la parte más baja son unos 27 kilómetros que recorreréis en unos 40 minutos aproximadamente, ya que son curvas muy cerradas y tendréis que ir muy despacio. Pero nosotros lo hemos hecho incluso de noche y no tiene ninguna dificultad. Las vistas son increíbles. Si sois amantes del riesgo y expertos escaladores, también podéis hacer alguna ruta de senderismo por la garganta del Dades. Si no os atrevéis a conducir por Marruecos, la mayoría de los tours por el sur del país incluyen una parada en la garganta del Dades, así que es otra opción para incluirla en vuestra ruta. Bajando del Dades encontraréis una carretera que se desvía un poquito, que se llama Carretera del Valle de las Rosas, que os lleva hasta este valle. Aquí solo vale la pena venir si venís desde mediados de abril hasta mediados de mayo. Es un lugar de plantaciones de rosas de Damasco y con estas flores se hacen bastantes cosas, perfumes, bolsitas para perfumar los cajones, que venden luego en las cooperativas. No es un paisaje espectacular en el sentido de que no son campos extensos con rosas, porque sabéis que las rosas crecen como muy aisladas y de hecho ahora mismo que estamos a mediados de abril todavía hay muchas que faltan por abrirse. Calculamos que en una semanita más estarán perfectas. En las 2 primeras semanas de mayo suele ser el Festival de las Rosas, donde sí que se monta bastantes puestecitos y demás. O sea que si os coinciden las fechas del viaje os podéis acercar. Eso sí, la carretera tiene bastantes curvas, es un poquito estrecha y con precipicios, así que hay que ir despacito. Una de las casbas imprescindibles que no puede faltar en este viaje es la casba de Amredil. Es patrimonio de la humanidad, pero os explicamos un poquito porque está un poco lioso entrar aquí. Vais a encontrar 2 partes, la entrada oficial, que es la que tengo justo detrás de mí, y la entrada principal, que se lo llaman, y al final de todo un hotel. Bueno, podéis visitar las 2 partes, pero se paga la entrada por separado. En esta parte, en la oficial, vais a ver la casba en sí, es decir, la parte más alta con todas las vistas al Valle del Escoura. El Valle del Escoura es un palmeral infinito que es reserva de la biosfera por el que están repartidas varias casbas, aunque la más importante es esta. Además, en la visita a la entrada oficial vais a poder ver diferentes estancias de lo que era la casba y los instrumentos de trabajo. Por otro lado, si entráis en la otra zona, os quedaréis con unas vistas un poco más bajas. Ouarzazate es la llamada Puerta del Desierto. Aquí hay varios lugares interesantes que se pueden visitar. El principal es la casba de Taurirt, que es esta de aquí detrás. Dicen que es de las mejores conservadas, o más bien era, hasta que el terremoto de septiembre de 2023 la fastidió un poco. Desde entonces permanece cerrada temporalmente, no sabemos cuándo se volverá a abrir. A pesar de que la casba de Taurirt está cerrada por el terremoto, podéis venir a visitar lo que son las callecitas del Casar. Es muy bonito porque sí que está bastante conservado, algún tramo se ve aún un poco derrumbado, pero vais a encontrar tiendecitas de artesanías que le dan mucho color, una sinagoga con un museo y callejear simplemente por aquí ya creemos que vale la pena. Frente a la casba de Taurirt se encuentra el Museo del Cine, un estudio de grabación de 2 hectáreas de extensión en el que se rodaron numerosas series y películas ambientadas en la época antigua. El museo sufrió un incendio en junio de 2024 y desde entonces permanece cerrado por investigación, pero tienen pensado reabrirlo, así que os lo dejamos en el vídeo por si acaso más adelante podéis visitarlo. Las noches en Ouarzate son otro nivel. Hemos venido ahora a la Medina, esta es la plaza principal y como veis está súper animado, hasta hay un concierto de música árabe. Pero además alrededor hay un montón de cafeterías y bares que abren hasta súper tarde, aquí no vais a tener ningún problema con los horarios de la comida ni de la cena porque os sirven a cualquier hora y un montón de puestecitos también como de golosinas, palomitas, ese tipo de cosas y también de puestos de ropa y souvenirs. A unos 10 minutos del centro de Ouarzazate vais a encontrar Los Aldas Studios, unos estudios de grabación que son muy famosos aquí en Marruecos. Es el estudio de cine más grande del mundo con más de 20 hectáreas. Se han grabado diferentes películas como Gladiator, La Momia, Babel, bueno, parte han sido rodadas aquí y parte en alguna de las casbas. Vais a ir pasando por diferentes escenarios, un escenario de Asia, otro de Grecia, otro de Roma. Cada uno de los escenarios que se construyen allí permanecen en el tiempo, de manera que pueden ser reutilizados para otras producciones posteriormente.
Para visitarlo tendréis que hacerlo con una visita guiada que solo se puede hacer en inglés o en francés. El precio de la entrada por persona es de 80 dirhams y incluye el guía. Para hacer la ruta de las 1000 casbas, incluyendo el desierto de Merzouga, recomendamos un mínimo de 6 días. Además, podéis completar la ruta con una visita a Marrakech, una de las ciudades más bonitas y vibrantes de Marruecos, pero esto os lo contamos ya en el siguiente vídeo. Encontraréis toda la información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.